Why are you gay? Perdón, Vale, estoy un Alan poco 4B, nervioso porque voy a introducirte. Has subido al directo para explicarnos por qué estamos haciendo un hombre de paja en lo que se refiere al cambio climático y a la crítica que he hecho hacia la responsabilidad que ha derivado el gobierno sobre los ciudadanos cuando nos ha hablado de la emergencia climática y de las medidas o las políticas que tenemos que llevar a cabo para mitigarla. Entonces, Alan, me estabas diciendo que hemos hecho un hombre de paja en lo que se refiere al cambio climático porque no estamos atendiendo a lo que dicen los científicos. Adelante. Vale, o sea, estoy un poco nervioso, ¿vale? Porque soy bastante fan tuyo. Vale, Lo que quiero lo que quiero decir es que siempre se suele hacer o sea, el tema de cómo lo usan los políticos es el principal problema. O sea, yo no estoy criticando que nuestro gobierno esté aprovechando y cuando hay cualquier circunstancia relacionada con el medio ambiente siempre se echa la culpa a los demás y usan el cambio climático. O sea, a mí me parece que ellos lo están haciendo mal. Lo que veo es que cuando te he visto en los directos hablar del cambio climático, veo que tienes una perspectiva como limitada a lo que sería el cambio climático según los políticos, y todos los políticos de izquierda. Sí. Yo estudio ciencias ambientales, ya estoy en mi último año, y te puedo decir que los primeros que critican a todos los políticos y sobre todo los que usan el cambio climático son mis profesores, porque saben que muchas veces hablan o se aprovechan, como en general, para utilizarlo para tomar medidas que muchas veces ni son eficientes ni tienen nada que ver con el cambio climático. Ya. Los puntos que te quería decir era lo de que se usa mucho lo de China, yo también lo he planteado a mis profesores. Es un tema muy complicado el de que otros países contaminen mucho más y otros menos. Se tiende a que los países más desarrollados contaminen menos. Hay varios puntos sobre eso. Principalmente se crea como una especie de paradoja ahí, dado que los sectores que menos contaminan suelen ser los servicios. Sí. Los países más desarrollados suelen desarrollar más ese campo y ir apartándose de la industria y de la agricultura. Sí. Lo que pasa es que, claro, otro factor que hay ahí es que las industrias se han ido deslocalizando de los países desarrollados, ya sea por políticas ambientales, normalmente suelen ser más por políticas laborales, a otros países. Entonces, ¿por qué China contamina tanto? Contamina tanto principalmente porque casi toda la industria se ha trasladado ahí. Ya. Sí, sí, claro. Aún así, China, por ejemplo, toma ciertas medidas con el medio ambiente. Que esto es algo curioso, que cuando Estados Unidos, Donald Trump empezó a hablar de que porque Estados Unidos también tiene bastantes medidas medioambientales, dijo que se iba a salir de todos los pactos y todo eso. China fue quien lo criticó de los primeros países, porque decía que había que cada uno encargarse del cambio. A ver, pero no podemos... O sea, me parece muy gracioso que China critique a Estados Unidos por salirse del pacto climático global y su puta madre, porque a China le interesa, evidentemente, que sus competidores estén dentro de estos pactos climáticos para aplicar todas las políticas posibles. En tanto, esto es algo que va a jugar en su beneficio en la guerra de competencias que hay a la hora de convertirse en la primera potencia global. Claro, yo soy China y claro que quiero que tanto Europa como Estados Unidos estén aplicando todas las políticas verdes y ecologistas del mundo, que sé que lo que van a hacer es desacelerar su productividad y su industrialización y todo esto. Entonces, por supuesto que voy a criticar a Estados Unidos porque se salga de este pacto o deje de estar. Sí, a mí también me pareció muy hipócrita de su parte. Yo lo que quiero decir aquí es, vamos a ver, lo he planteado varias veces, independientemente del fondo que hay sobre el impacto que va a tener el cambio climático, yo sin negar que pueda haber un cambio climático, que ese cambio climático esté condicionado por la emisión de gases, por quemar combustible como si fuésemos unos putísimos perros y nos diese todo absolutamente igual, aceptando que esto es verdad. O sea, yo ese punto no lo discuto, pero es ¿hasta qué punto lo que nosotros hagamos en España, que Juana deje de conducir su coche de 1990 porque está entrando en una zona de bajas emisiones, hasta qué punto eso va a tener un impacto real en que el día de mañana haya un putísimo incendio en Ourense, cuando en líneas generales
las emisiones que estamos lanzando en todo el mundo no serían suficientes en este caso, y nosotros no tenemos ya la capacidad para seguir, ya no te digo desacelerando, pero seguir contribuyendo menos a la emisión de CO2 y a la quema de combustibles y todo esto. Es decir, ¿cuál es el límite al que tenemos que llegar los europeos para que se nos deje de responsabilizar del papel que tenemos a la hora de mitigar los incendios en verano o las inundaciones en otoño en la Comunidad Valenciana? ¿A dónde tenemos que llegar? Sí, ese es otro punto que quería tratar, porque también lo he puesto antes en un comentario, y es que sí que es verdad, porque también es el que más usan, comunican a la gente, los políticos y todo eso, es la visión de que para enfrentarnos a la contaminación, a la crisis climática o como es a través del crecimiento. Sí. Digamos que es un poco complicado todo esto porque hay como dos campos y también entra aquí la economía y digamos que se crea a partir de una economía que se llama la economía ecológica, que es como mucho más relacionada, como muy relacionada con los sentimientos. Se empieza a plantear que lo que hay que hacer es decrecer, es decir, consumir menos, hacer menos producción, porque no necesitamos tanto. Pero y eso realmente yo creo que a mí me parece una mascarada que me está vendiendo Yolanda Díaz y esta gente para venderme su Exacto. marxismo ecoresiliente 2.0. Exacto. Yo lo que más concuerdo y más planteo yo siempre es el hecho de la eficiencia. Es decir, a través de la eficiencia energética, o sea, la eficiencia en general de las máquinas, de todo, al final se acaba contaminando menos. Esto también es uno de los que plantea que los países desarrollados contaminan menos, por eso. Luego, con las emisiones, siempre es verdad que el cambio climático se atribuye al CO2, porque es como la unidad básica, pero, por ejemplo, el metano contamina mucho más, o sea, afecta mucho más, tiene mucho más efecto que el CO2. Vale, Hay otras muchas sustancias. La pregunta final, independientemente de cuál sea realmente lo que más contamina, si el quemar combustibles, emisiones de CO2 y demás, es ¿qué cojones tenemos que hacer o qué papel tenemos los españoles en detener el cambio climático? ¿Cuál es la política? O sea, a mí lo que me molesta muchas veces con estas cuestiones es que se nos plantee o se nos responsabilice a nosotros, se nos hable de lo importante que son los pactos climáticos globales y demás, y no se nos diga, en plan, cuáles son los objetivos, es decir, a dónde tenemos que llegar, qué tenemos que sacrificar para llegar hasta ahí y qué es lo que vamos a obtener a cambio de llegar hasta ahí. Es decir, ¿cuánto tenemos nosotros que empobrecernos? ¿Cuántos impuestos tenemos impuestos ecológicos tenemos que añadir? ¿Cuánto tenemos que sacrificar para que el día de mañana supuestamente no haya estos incendios tan intensos en los campos españoles? ¿Y quién me va a garantizar eso? Vale, es que aquí es donde quiero entrar, es que, por ejemplo, yo no creo, o sea, que se tenga que obligar a la gente a vivir peor. Sí. Espero no irme mucho por las ramas, porque soy muy bien por las ramas, pero tú lo dijiste el otro día y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, y es que al ser humano nunca le puedes pedir que viva peor o que no se desarrolle, porque es como hemos vivido toda la historia, o sea, tenemos que ir así. Entonces, ¿cómo peor tenemos que vivir? No tenemos por qué vivir peor. Lo que pasa es que hay que tener una gestión más eficiente de los recursos y más inversión en prevención y en tratar cómo afrontar. Mira, por ejemplo, con lo de la Dana, por ejemplo, sí, ya se está preveyendo que va a volver a pasar algo muy parecido a lo de la Dana, sí, que luego se podemos equivocar, porque está relacionado con las temperaturas del mar Mediterráneo y lo que vemos es que las temperaturas están alcanzando puntos críticos. ¿Se ha tomado alguna medida post-Dana para prevenir que esto vuelva a pasar? Ninguna. Luego, una cosa muy interesante también que has dicho es lo de los impuestos. Aunque a la gente le extrañe, España es de los países de la Unión Europea que menos impuestos verdes tiene. Y ahora aquí viene el matiz. ¿Por qué? Porque un impuesto verde, por definición, es un impuesto que no va a la saca contributiva. Es decir, un impuesto verde es un impuesto que va
redirigido ese dinero para el medio ambiente. En España somos mucho de poner impuestos, decir que son verdes, pero en realidad no son verdes, porque si van a la zaca general no es verde. Entonces es por lo que te digo, que hay que hacer un cambio de cómo está montado todo para reinvertir más en el medio ambiente, en lo que tenga relación con el medio ambiente. Es decir, si yo pongo un impuesto a la gasolina, yo no veo sentido que ese impuesto luego vaya a la saca general, que ese impuesto vaya dirigido a mejorar los parques naturales, a mejorar los servicios forestales. Estoy hablando un poco así en general, porque no tengo nada preparado ni nada, pero básicamente eso es un camino. Yo nunca pondría una norma como este tema de prohibir los coches y todo eso, porque lo que no puedo hacer yo, o sea, lo que haría yo como político, yo no puedo pedir a la ciudadanía un coste semejante por contaminar un poco menos en España y obligar a gente que no llega a final de mes a que se compre un coche eléctrico. Es que no tiene sentido. Y menos si no dan ejemplo los políticos cogiendo sus jets privados, que no... el meme de la cumbre climática, que todos van en jets privados, es que es verdad. O sea, lo que podrían hacer, por ejemplo, es una videollamada. ¿Qué les impide hacer eso? Entonces, ¿qué buscamos los científicos o los que estudian el medio ambiente o que trabajan con el medio ambiente? Muchas veces lo que se busca es eso, es mejor inversión, poder que se nos tome en serio y que muchas políticas o ideas no se aplican porque no les interesa. Lo que les interesa es que pase cualquier cosa y digan, no, esto es culpa del cambio climático, no es culpa nuestra. Y ahora harán un pacto y ese pacto tendrá cero impacto porque ¿para qué va a servir? ¿En qué van a invertir? Dice un señor aquí en el chat, dice, no estoy de acuerdo, el discurso climático de la izquierda es puro marketing político, las mayores reducciones de emisiones y avances en energías limpias vinieron de la innovación del capitalismo y la inversión privada, no de eslogans propagandistas, el progreso real no lo hicieron los discursos, sino la tecnología y la ciencia, y el mercado, el pendrive ha salvado más árboles que los ecologistas. Eso no se te ha ocurrido a ti, esa frase es de Miguel Ancho Bastos, pero gracias por los bits. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con eso. A ver, una de las razones por las que Europa baja tantas sus emisiones no es tanto por prohibir, es por el hecho del mercado de emisiones. El mercado de emisiones, como un mercado de valores de emisiones, ha ido cada vez reduciendo más las emisiones. Eso lo que permite es, por ejemplo, una empresa que mejore mucho su tecnología y contamine menos, se vea beneficiada porque puede vender sus permisos de emisión a otra empresa que no está tan desarrollada, no tiene el capital para mejorar su industria aún. Con el agua se está intentando aplicar. En España hay un mercado de aguas, pero no funciona porque está totalmente burocratizado y que es más rentable malgastar agua que venderla, porque es que no se puede hacer acumular, es un lío de cojones. Entonces, a través del mercado se puede mejorar mucho el impacto. Ya, si a mí eso me parece bien, pero la pregunta que yo te hacía era ¿qué responsabilidad tenemos ahora los europeos en lo que respecta al cambio climático? Porque a mí me da la sensación de que la gente, las personas en general, pueden hacer bastante poco. Y me parece que se les está pidiendo mucho y se les está chantajeando continuamente, responsabilizándoles de cosas que no deberíamos responsabilizarles. Y al final me da la sensación de que esto sirve dentro de un marco o un relato elitista. Es decir, a una persona que trabaja 12 horas al día, que es un currela, que vive al límite y tal, el cambio climático se la pela bastante. O sea, me da la sensación de que ponerse el pin de la lucha contra el cambio climático es algo que hace gente que se lo puede permitir, por así decirlo. Sí, o sea, estoy de acuerdo en parte, pero claro, al final, si lo miras desde... Yo también tenía ese punto, lo fui cambiando un poco por el sentido de, a ver, al final no es lo que haga una persona, sino lo que hace toda la población. Es decir, este problema no es solo de Europa, es del mundo entero. Claro. Lo que pasa es que a la misma escala, yo lo planteo de esta forma. A ver, Europa, ahora no, pero Europa en su momento, época industrial, somos una máquina de contaminación. Una de las razones por qué España se exige tanto, o Europa le exige tanto, en zonas de protección y todo eso, es porque ya Inglaterra, Alemania y otros países se industrializaron en su momento, se cargaron todo su medio ambiente y el peso cae sobre España, muchas veces.
O sea, el 50% de la biodiversidad de Europa está en España. Por eso lo dan tanto dinero a la Unión Europea en parte también, porque saben que tenemos un valor muy importante en biodiversidad. Entonces, ¿cómo le puedo exigir yo a un país africano que contamine menos, que está en vías de desarrollo? Es muy complicado. Luego, perdón, ir un poco así por la rama. Al ciudadano, a ver, al final, si todos el mundo, pues, yo qué sé, son cosas mínimas a lo mejor. Yo el otro día lo debatía y le decía, hombre, si en vez de tener 10, 30 camisetas, tienes 15, pues ya estás haciendo algo para no tener tanta ropa que no te es necesaria. Es un ejemplo. O sea, es el hecho de no, si minimizamos un poco el consumo es como te digo, pues en vez de tener 30 camisetas tienes 15. Pues ya está, ya estás haciendo algo. Pero... Si el día de mañana, yo lo planteaba así, con los coches eléctricos, dentro de 15, 20 años, casi todo el mundo tendrá un coche eléctrico, porque los coches eléctricos, mira China, ¿no? Como son ahí súper avanzados, al final todo el mundo tendrá un coche eléctrico, porque serán más económicos, porque serán mejores, y ya está, saben que tienen una gasolina que lo tenga. Lo que pasa es que, claro, yo lo que te digo es que si tú ves a un político que es lo que te está diciendo, no, vas a tener que hacer esto, vamos a hacer esto, pues, a ver, yo es que lo que digan ellos, yo no sé quién les asesora, pero es que la gran mayoría no tienen ni idea de lo que están hablando. Ojo, Yolanda Díaz Yo tengo cuando ahora habla mismo del un cambio coche climático híbrido y no tiene utilizo idea. la parte eléctrica jamás. Pero vamos a ver, te voy a preguntar ahora, dentro de los pronósticos, porque tú estarás más metido en esto, ¿cuál es o sea, si los peores pronósticos con respecto a la crisis climática sucediesen, ¿qué es lo que nos pasaría y cuándo sucedería? Los peores pronósticos. Sí. Básicamente, perderíamos mucha biodiversidad, porque lo que está pasando, Vale. que el O sea, problema, el yo peor no quiero hablar pronóstico es tanto de perder pronóstico, biodiversidad. cuando lo que se está viendo es que los climas mediterráneos, todo lo que está cercano al Ecuador, cada vez van a aumentar más las temperaturas. ¿Qué quiere decir eso? Que la biodiversidad que está adaptada o que viven ahí va a dejar de estar porque se está cambiando el clima que estaba ahí acostumbrado. Esto lleva a pérdidas en tema de agricultura, problemas de desertificación, problemas de agua. Claro, lo que viene también acompañado al cambio climático son otros problemas, hablando en general de la contaminación. Por ejemplo, yo no me preocupo, no me preocupo tanto. Mi punto nunca tanto es a lo mejor el cambio climático como la falta de agua. A mí me preocupa más la falta de agua. Vale. No voy a discutir a los envases y todo eso, pero a mí lo que me preocupa es la falta de agua. Y al final, O sea, la gente por vivirá favor, dime a más la horas de lectura calor. más apocalíptica sobre el cambio climático. A ver, el cambio climático lo que hace, o sea, lo principal para definirlo es que nos está haciendo que los fenómenos extremos sean más intensos y con mayor frecuencia. Entonces, un aumento de 4 o 5 grados la temperatura media global, los deshielos, mayores tormentas, mayores inundaciones. O sea, claro, lo más loco es poder llevar hasta una extinción. Ya se ha extinguido, no me acuerdo, te hablo un poco por encima, creo que ya se ha extinguido como la mitad o el 60% de las especies de insectos, que son los primeros en extinguirse porque son los más adaptados. O sea, eso demuestra que vamos a tener que invertir muchísimo en podernos adaptarnos a las nuevas condiciones. Otro punto que quería tratar, porque siempre se usa esto de, y no como negacionista, no digo que tú lo seas, pero lo de que el clima siempre cambia. Sí, el clima cambia, pero el clima cambia a millones de años. O sea, el clima de forma natural cambia en lo que llamamos tiempos geológicos, que son cientos de miles de años y millones de años. Lo que se está viendo es el cambio tan rápido y sobre todo tiene en relación directa cuando empezó la época industrial. Este cambio tan drástico, cuando en realidad las temperaturas tendrían que ir hacia abajo porque estamos en un periodo frío, en teoría. Ya. Y una cosa más, un segundo. Dime. Y lo de los pronósticos, yo no me meto mucho en los pronósticos porque cuando tú haces un modelo, cuanto más pronosticas a futuro, más fácil es fallar. Y ya hemos tenido muchos casos que siempre sacan las noticias, ¿no? Por ejemplo, de cuando se decía que nos íbamos a congelar, la glaciación que venía. Y eso era básicamente también porque en su momento se creía que el efecto a la hora del CO2 y de los gases de reflejar la luz era mayor. Es decir, que nos iba a hacer de cúpula
Pero lo que estamos viendo es que no, que se crea un efecto invernadero. Por eso los científicos también cambian de opinión. A lo mejor dentro de 20 años encontramos algo que cambia como lo estamos viendo todo ahora. Ya. Vale, bueno, pues ahí queda eso. Gracias por tu intervención, tío. Vale, muchas gracias. Nada, un saludo. Un saludo, adiós. Bueno, pues eso. Cambio climático. Why are you gay?